Hola amigos de Caracol, mi nombre es Susana Martínez Galeano. Yo soy ginecóloga y obstetra, subespecialista en medicina materno-fetal y quiero invitarlos a que vean este video. Vamos a hablar sobre muchos aspectos básicos del embarazo y que suscitan muchas dudas en las maternas. Embarazo no es igual a comer por dos. Básicamente, para uno determinar esa parte nutricional de la paciente, cuando la paciente llega a la consulta, lo que debemos saber es el índice de masa corporal de la señora. ¿Eso qué es? Eso básicamente es peso con estatura de la paciente y eso nos va a dar un valor que nos permite saber si la señora está desnutrida, peso normal, si está en sobrepeso o en algún grado de obesidad. Entonces, en base a esa clasificación, nosotros podemos aconsejar a la paciente con respecto a qué tanta cantidad de peso debe subir en el embarazo. Entonces, por ejemplo, si la paciente está desnutrida, tiene un índice de masa corporal menos de 19, son pacientes a las que la ganancia de peso va a ser mayor, por ejemplo, entre 12 y 18 kilos. Pero una paciente que tenga obesidad grado 1, grado 2, grado 3, lo que uno le aconseja subir durante todo el embarazo más o menos son unos 7 a 8 kilos. Entonces hay muchas diferencias, pero que se basan en el índice de masa corporal que tenga la paciente. Entonces no es comer por dos. La recomendación que nos da la OMS, que nos da la Organización Panamericana de la Salud, las sociedades americanas de ginecología y obstetricia, es que las pacientes deben aumentar la frecuencia de consumo y optimizar su alimentación. Entonces, cuando hablamos de frecuencia de consumo, ¿a qué nos referimos? La paciente embarazada debe hacer desayuno, una merienda, almuerzo, una merienda y su cena. Y en algunos casos, pues hay pacientes que trabajan hasta tarde, se acuestan tarde, otra merienda más, dependiendo pues de su horario de ir a dormir. Entonces son múltiples comidas, no tan abundantes, pero sí bastante en frecuencia, que le va a ayudar a mantener los niveles de glicemia óptimos y suple los requerimientos de ella, porque en las comidas principales, por ejemplo, uno puede suplir la necesidad de proteínas, de carbohidratos, de vegetales, y en las meriendas puedes agregar los lácteos, puedes agregar las frutas, y con eso se da una, digamos así, que una nutrición bien balanceada a la paciente. Una dieta balanceada debe tener un componente de proteínas, son carne de res, pollo, atún, cerdo, digámoslo así, que las proteínas deben estar. Si no las quiere como proteínas animales, pueden ser vegetales, como por ejemplo el uso de garbanzos, frijoles. Debemos aportar carbohidratos, que son la principal fuente de azúcares y que la paciente las va a necesitar, porque por ejemplo al inicio del embarazo, más o menos los 3 primeros meses, una paciente se alimenta y básicamente lo que ella alimenta lo que hace es reservarlo y hacer reservas corporales sobre todo en grasa, para prepararse para el momento en que el feto va a empezar a crecer. Entonces siempre va a haber un componente de proteínas, de carbohidratos y un componente graso dentro de la dieta. Generalmente uno lo puede adquirir, por ejemplo, en los componentes vegetales, grasas saludables, las que trae, por ejemplo, el aguacate. Entonces tratar siempre de armar el plato de las comidas principales de esa forma, que siempre tenga un componente de proteínas, uno de carbohidratos. Los desayunos generalmente se acompañan de fruta, que te van a dar otros componentes, hierro, calcio, zinc. Entonces básicamente a la embarazada hay que darle de todos los grupos nutricionales, que lo que no le das en las comidas principales se lo debes complementar con las meriendas. Entonces en las meriendas uno le pone los lácteos, leche, queso, que te van a proporcionar calcio, zinc, o sea, te van a ayudar a agregar los componentes que ella va a necesitar, y que además nosotros le agregamos también en las multivitaminas que reciben todos los días, ya representados en medicamentos. Más que una dieta mágica, es incluir todos los grupos nutricionales que se requieren de la alimentación basados en los gustos de la paciente. Y algo que es muy importante, aquellas pacientes que son vegetarianas estrictas, son pacientes que obviamente no se le puede decir es que usted tiene que consumir proteína animal. Hay que buscar opciones para ellas, y dentro de las opciones que están, este tipo de pacientes debe recibir, por ejemplo, la vitamina B12 no es uno de los micronutrientes que uno manda de forma habitual, pero en una paciente vegetariana es necesario dársela porque ella no la está generando, no la está produciendo. Los antojos
tienen un componente fisiológico, pero también hay componentes psicológicos. Como tal, no se ha logrado establecer por qué una paciente hace antojos a ciertas condiciones, pero sí, dentro de las teorías de por qué le dan antojos a las embarazadas, una de ellas es los componentes hormonales. Estamos teniendo una subida excesiva de estrógeno, de progesterona, con el fin de tratar de sostener al embarazo. Entonces, esos cambios nos pueden generar ciertas preferencias, como rechazos también, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que rechazan hasta al esposo. Todo eso depende de la química orgánica de la paciente que está experimentando en ese momento. También pueden estar asociados a algún déficit nutricional que tenga la paciente. Entonces, por ejemplo, hay pacientes con anemia que desarrollan algo que se llama pica. Les gusta comer hielo, triturar el hielo. Hay otros antojos raros, por ejemplo, cuando hay un déficit nutricional como anemia, a algunas pacientes con anemia les gusta comer tierra. Entonces, digamos que puede haber una asociación con un déficit nutricional. Pacientes que tienen déficit de vitamina B, por ejemplo, les provoca mucho comer chocolates. Entonces, una de las asociaciones es, de pronto la paciente tiene un déficit nutricional específico y por eso tiene antojo por algo muy particular. Y hay otro componente que también se ha investigado mucho y que muchas veces, la mayoría de los casos se asocian a eso, y es el de salud mental de una embarazada. Una vez la paciente tiene conciencia de su embarazo, se generan muchas preocupaciones. Una mezcla entre emoción y alegría con preocupación inmediata, ¿sí? Entonces, esos estados de ansiedad pueden generar antojos específicos. Estos cambios digestivos hacen parte pues, de los cambios fisiológicos del embarazo, y estos están motivados por una hormona que se llama progesterona. Ella tiene un efecto relajante. Entonces, básicamente lo que hace esta hormona es evitar que den contracciones uterinas, pero también tiene efectos en el recto. Y el intestino, el colon, tiene un componente muscular que eso hace que ellos se contraigan, o sea, el alimento va bajando por efecto de contracción de todas esas estructuras intestinales. Como tenemos un efecto relajante, eso se vuelve muy lento. Entonces es por eso que las pacientes pueden tener estreñimiento desde el punto de vista mecánico, ¿sí? Porque su actividad intestinal y del colon está lenta. Una de las formas en las que uno puede activar eso es haciendo ejercicio. O sea, la paciente embarazadita idealmente debe caminar unos 15 a 20 minutos, si no puede diario, por lo menos interdiario. Con eso aumenta la actividad del intestino. Es necesario que tome entre 1,5 litros y 2 litros de líquido. O sea, tiene que estar hidratada para favorecer la hidratación del componente intestinal. Necesariamente debe consumir fibra, porque algunas de las vitaminas que les damos de complemento también favorecen el estreñimiento. Entonces, el consumo de fibra aquí es básico. O sea, son pacientes que dentro de su merienda, frutas con cáscara, por ejemplo, manzana, pera, porque ese componente es el que más fibra tiene. Los vegetales crudos tienen un alto componente de fibra. La avena tiene un alto componente de fibra. Entonces, si la paciente está con este problema, frutas, líquido, cereales como la avena, hay ciertas frutas que tienen un efecto laxante leve, como por ejemplo la papaya, la granadilla. Entonces, si la paciente está teniendo estos inconvenientes intestinales, hay que mejorar ese componente dentro de la dieta.